en cirugía plástica PARSIC. Nuestro segundo módulo, principios de cirugía plástica, y en esta ocasión, webinar tiene como tema cicatrización, a cargo de la doctora Daniela Pinto, médica general egresada de la Universidad Militar, miembro activo y parte del comité académico de PARSIC, y nuestro tutor, el doctor Jorge Ruiz Masi, médico y cirujano plástico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencia en cirugía postbariátrica y maxilofacial. La charla de hoy está patrocinada por la Institución Colombiana de Resucitación Cardiopulmonar y Emergencias Médicas, Rafael Group. Durante la charla se estará enviando un link de asistencia, por favor deben diligenciarlo y responder si están interesados en alguno de los cursos que se van a ofrecer. Que se va a ofrecer 2 cupos con el 50% de descuento en el curso de sedación para médicos no anestesiólogos y un diplomado de ventilación mecánica que iniciará este domingo 14 de marzo. Le damos la bienvenida al doctor Jaime Giraldo, representante de Rafael Group. Adelante, Jaime. Bueno, buenas noches. Les quiero dar las gracias a todos por la invitación. Vamos a iniciar pues como con la presentación que tenía preparada. Es algo corto para contarles a todos un poco de quiénes somos. Pues inicialmente quiero contarles que nosotros pues somos una institución de educación continuada ubicada en varias ciudades del país, en las ciudades capitales más importantes, pero pues somos o fuimos creados como empresa en la ciudad de Manizales. eh, y pues hemos venido trabajando con diferentes universidades alrededor de Colombia en las formaciones que pues necesitan los internos mayores sobre todo para poder ingresar al campo laboral, que pues por resolución 3100 son varias, que ahorita pues las vamos a ver como rápidamente para que las conozcan, pero pues básicamente eso es lo que quería contarles en esta primera diapositiva. Pues nosotros venimos pues de la ciudad de Manizales, pero estamos radicados en varias capitales de Colombia, ¿cierto? Porfa, la siguiente. Eh, Además de dar formación académica o formación continua en salud, nuestra institución pues se encarga de la distribución de los dispositivos de alta tecnología biomédicos como desfibriladores, zonas cardioprotegidas, que es las que ustedes ven en los aeropuertos, en los estadios y en los centros comerciales, desfibriladores como tal manuales, carros de paro, ventiladores mecánicos, etcétera, etcétera. Además de eso, de los maniquíes que ustedes mismos han utilizado en su universidad para su formación también son distribuidos por nosotros, y la literatura médica como tal también. Somos distribuidores de varios países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Panamá y Colombia. Pueden pasar a la siguiente. Eh, pues nosotros hemos tenido como misión realmente propender por la calidad en la formación académica. Somos fehacientes seguidores de la calidad académica, y estamos convencidos que cuando una formación se da con altísima calidad, digamos que lo da una persona que realmente está interesada en hacer lo que le gusta enseñar, pues el impacto sobre los estudiantes va a ser totalmente distinto, ¿sí? Y pues de eso pueden dar fe los muchachos de último semestre de la universidad que han hecho formación con nosotros, que realmente les gustó bastante, y pues hemos venido desde hace varios años formando a los internos en estos cursos que son de obligatorio cumplimiento, y pues velamos, digamos, por la calidad en ese sentido. Siguiente, por favor. Ahí está la ubicación de las 3 sedes físicas que tenemos actualmente en Colombia. Tenemos una en Manizales, otra en Medellín y otra en Bogotá. Nuestra ubicación en Bogotá es cerca de la avenida NQS, en el barrio Gaitán, muy cerca a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Nosotros pues los invitamos a que vayan, a que conozcan nuestro laboratorio de simulación. Actualmente contamos con 2 unidades simuladas de cuidados intensivos adultos, una unidad simulada de cuidado intensivo pediátrico y una neonatal. Contamos con una sala de briefing muy grande para la retroalimentación de la formación, y un auditorio aproximadamente para unas 50 personas para la formación académica continuada. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, contarles quién soporta y avala nuestra formación, o quién nos dice a nosotros: mira, se puede certificar a los médicos o al personal en salud en su país. Pues tenemos varios avales internacionales. Uno de ellos es el aval de la AJA, pues que yo sé que todos la conocen, y pues tenemos el apoyo de la Universidad Adventista, que
pues directamente ellos son quienes nos soportan académica e intelectualmente para la parte de formación continuada. Nosotros estamos autorizados para dictar las disciplinas que ustedes ven ahí, el curso de BLS, el curso de ACLS, el curso de PALS y el curso de PEERS y el Heart Saver. Esos cursos que ustedes ven ahí, hay 3 de ellos que son de obligatorio cumplimiento, que son los 3 primeros, y pues ya se los hemos impartido a varios de los estudiantes de la Universidad Militar en el último semestre, aquellos que van, por ejemplo, para rotaciones en clínicas que están acreditadas por la Joint Commission, como la Fundación Cardioinfantil, o sitios que exigen el curso como tal, para ingresar a trabajar, por ejemplo, la Clinical Country o Fundación Clínica Chayo, que eligen los cursos de formación internacional de la AJA, pues hacen el curso con nosotros. Tenemos también certificación internacional por la Asociación de Técnicos en Emergencias Médicas, NAEM, que es asociada también a el Colegio Médico de los Estados Unidos, de médicos de urgencias, y tenemos el aval para dictar esas disciplinas que ustedes ven ahí. El PHTLS es un curso de trauma que hemos dictado a las fuerzas militares de Colombia. De hecho, pues tenemos un convenio directo con el Ministerio de la Defensa y por eso hemos tenido un acercamiento importante a la Universidad Militar. Somos nosotros quienes forman en ACLS, BLS y PHTLS a los médicos militares y a las enfermeras militares de nuestro país. Este tercer aval que nos está mostrando la presentación ahí es el aval de la Sociedad Americana de Cuidados Neurocríticos. Nosotros somos la única institución en Colombia que tiene el aval y reconocimiento de esta sociedad científica para dictar el curso ENLS, que es el curso de emergencias neurológicas o soporte vital en emergencias neurológicas. Es un curso muy completo, muy complejo, y pues somos los únicos que estamos avalados para poder dictarlo en Colombia. Siguiente, por favor. También tenemos aval de la Academia Americana de Pediatría para los cursos de reanimación, programa de resucitación neonatal, el soporte vital avanzado pediátrico y la educación pediátrica para profesionales prehospitalarios. Siguiente. Y pues aquí está nuestra oferta académica que cumple con los estatutos de la resolución 3100, que pues son los cursos que, digamos, el personal en salud debe tener de manera obligatoria cuando va a ingresar a trabajar o se va a presentar a una plaza rural. Aquellos que pues están en este momento en internado de pronto les puede interesar. Los cursos que ustedes ven ahí los dictamos nosotros y pues tienen una revisión exhaustiva por varios profesionales, no solo de Colombia, sino del exterior, que dan fe de nuestra calidad, pues, en formación continuada en salud. Siguiente. Lo que les ofrecemos básicamente es una formación de altísima calidad, impartida, por ejemplo, por instructores AJA certificados internacionalmente. Todos somos especialistas. En mi caso, yo soy especialista en cuidados intensivos y soy epidemiólogo. Y pues llevo siendo instructor AJA quizás unos 12 años aproximadamente y me encargo de todas las disciplinas, de coordinar la formación académica de todas las disciplinas. Entonces, ustedes van a la fija con la formación académica en nuestro caso. Siguiente, por favor. Esto es lo que les ofrecemos en el curso de soporte digital básico con aval internacional. Tienen su libro, su credencial y la formación continuada con simuladores de altísima calidad. Siguiente. Lo mismo en el curso de soporte digital avanzado, también con aval internacional y con simuladores pues de altísima fidelidad médica que simulan todas las funciones fisiológicas de un ser humano. Estos simuladores respiran, tienen pulso, hablan. Entonces, pues la experiencia es bastante gratificante. Siguiente. No voy a hacer mucho énfasis en el resto de cosas que van a ver porque pues digamos que es muy parecido todo, pero en el PALS es lo mismo, la simulación es de altísima fidelidad y tenemos pues esta formación también para los médicos que deseen hacer algún tipo de especialidad o subespecialidad en la línea de pediatría. El PALS es un curso obligatorio para todos los tipos de médicos que atienden niños. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, en el Hospital Simón Bolívar y pues vas a hacer cirugía plástica en el Simón Bolívar y trabajar solamente con niños, el PALS es un curso obligatorio. Lo mismo si vas a hacer cirugía pediátrica o si vas a ser pediatra, pues te los van a exigir en cualquier sitio. Puedes continuar. La siguiente.
Igual el curso de reanimación neonatal o programa de resucitación neonatal para los profesionales que deseen trabajar en unidades de cuidado intensivo neonatales o trabajar con niños pequeños. Siguiente. Nuestros cursos de trauma no son con maniquíes, son con personas reales y son actores maquillados, como los pueden ver ahí. Esa es una foto de un curso real que dimos en la ciudad de Bogotá, donde pues intentamos que todo sea lo más cercano posible a la realidad. Este curso es un curso que se dicta en muchas partes del mundo y es un curso que está avalado por NAEM y por el Colegio Americano de Cirujanos de Trauma. Siguiente. Nuestro diplomado de atención integral al paciente crítico en estado, el paciente adulto en estado crítico de salud, es un diplomado que ya ha certificado quizás a 3.500 proveedores, no solo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica, por la altísima calidad que tiene y por los instructores que son de varios países de Latinoamérica. Es un diplomado muy completo que también pues los invito a que si alguien está interesado lo conozca. Este es el diplomado que vamos a rifar el día de hoy. Continúa, perdón, la siguiente. Este es el diplomado que vamos a rifar el día de hoy. Es el diplomado de Fundamentos de Ventilación Mecánica y de Falla Ventilatoria, el cual certifica 120 horas. Y pues ahorita con la situación actual en la que estamos de pandemia, pues es una formación casi que obligada para todos los profesionales de la salud que trabajamos con pacientes en urgencias, en cuidado intensivo, en hospitalización o en algún sitio donde ustedes realmente sepan que van a tener pacientes ventilados o que eventualmente los van a tener que ventilar. Este es un diplomado que tiene un costo de 500.000 pesos y vamos a rifarlo, vamos a darlo totalmente gratis a las personas pues, que deseen participar en esta rifa y llenen el formulario que pues ya dijo Harry que les van a pasar al final de la charla, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Siguiente, por favor. Este otro curso es el curso de atención a víctimas de violencia sexual o Código Fucsia, también conocido como Código Blanco en Bogotá, y es un curso de obligatorio cumplimiento para todos los profesionales de la salud, independientemente de la especialidad que tengan. Es un curso que está dentro de la normativa y lo deben hacer médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería e incluso los especialistas. Siguiente. Y por último, pues contarles que nosotros contamos con una gran cantidad de ventajas para que se formen con nosotros como su centro de entrenamiento principal. Entonces, tenemos instructores especialistas, instructores internacionales, tenemos una empresa con alta capacidad financiera, tenemos 3 laboratorios de simulación clínica ubicados en varias ciudades principales del país, avales internacionales, simulación clínica de alta fidelidad, respaldo universitario, como ya se los había dicho, somos una empresa local, ¿sí? Y pues tenemos facilidad de pago para los estudiantes y unos precios muy competitivos. Entonces, para que lo recuerden, además contarles que los mejores nos eligen, nosotros pues tenemos los siguientes proveedores, siguiente por favor, que quizás conozcan de esta diapositiva alguna de las instituciones que se certifica con nosotros. Nosotros somos la empresa que certifica en soporte vital básico y avanzado y soporte vital avanzado pediátrico y los diplomados a los médicos de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, a los médicos de la Universidad de Antioquia, a los médicos de la Universidad Nacional, a los médicos de la Universidad de La Sabana y a los médicos de la Universidad Javeriana, a los médicos del Hospital Simón Bolívar y pues también a los médicos internos de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, para que lo recuerden y pues lo tengan presente. Y ya para terminar, pues quiero dejarlos con esta fotografía que fue tomada en el curso de soporte vital avanzado realizado en la ciudad de Bogotá hace 8 días, eh, para que ustedes recuerden que pues con nosotros pues tienen una formación de altísima calidad académica y que pueden optar por formarse con nosotros, pueden ir a la oficina y a la sede, a los laboratorios cuando quieran a conocerlos y pues para que conozcan un poco de lo que hacemos. Estamos a sus órdenes y nada, muchas gracias por la invitación. Esperamos pues que no sea la última vez que nos veamos, ¿vale? Muchas gracias, muchachos. Harry, gracias por la introducción y a Karen por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Estamos agradecidos por los cursos que le han brindado a la universidad durante los últimos años. Cualquier pregunta que tengan, nos pueden escribir acá por Meet. Muchas gracias, doctor Jaime, por la invitación del día de hoy, por los descuentos con los cursos, por el diplomado. De verdad fue una experiencia muy valiosa la que tuvimos con Rafael Group, los internos del año pasado. Y pues qué bueno poder volver a recertificarnos con ustedes también igualmente.
Muchas gracias, Karen. Tú sabes que por allá es tu casa y la de tus compañeros. Bueno, Bueno, muchas continuamos gracias. con la charla de hoy con la doctora Daniela Pinto. Recuerden dejar sus preguntas en el chat y serán respondidas al finalizar. Adelante, Daniela. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Entonces les voy a compartir la pantalla para que la vean. Eh, Supongo que es esto. Ay, pero esperen, no sé cómo se comparte, ahorita la comparto, esperen, ya la comparto. Entonces vamos a compartir la pantalla. Entonces ahí ya les estoy empezando a compartir la pantalla. Bueno, entonces el día de hoy pues vamos a iniciar el segundo módulo del grupo. Digamos que los temas que tenemos de revisión de este primer bloque del segundo módulo, entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama cicatrización. Eh, pues eh, entonces básicamente entonces la cicatrización, entonces el contenido de la charla es básicamente, bueno, entonces los objetivos que nos vamos a plantear, la introducción, la parte de la fisiología, que digamos que es lo más importante que vamos a ver, los factores que influyen en la cicatrización, las alteraciones diferentes de la cicatrización que podemos presentar, digamos que en la mayoría de los casos que vemos nosotros y de pronto a veces no la reconocemos, y pues digamos que las cosas que debemos llevar a casa como de conceptos básicos. Entonces, nuestros objetivos como tal en esta charla son aprender a conocer el funcionamiento de la cicatrización a fondo desde los procesos celulares que tenemos, también aprender sobre los factores que influyen y cómo estos factores influyen en el proceso de cicatrización. También pues entender las alteraciones más frecuentes del proceso de cicatrización y aprender el diagnóstico y el manejo de cada una de las alteraciones, digamos que a grandes rasgos. Entonces, en cuanto a la cicatrización es un proceso que es un tipo de respuesta natural que tiene el organismo frente a diferentes lesiones originadas por cualquier tipo de agente externo. Y la finalidad de la cicatrización va a ser como tal la restauración del tejido total. Entonces, en cuanto a la fisiología, entonces digamos que en varios sitios la definen de 4 maneras, de 3 maneras, que digamos que es la parte antigua, pero pues ahora también se puede definir de 4 maneras, digamos que en 4 fases. Entonces, la primera fase es la fase de hemostasis. La fase de hemostasis es la primera fase que inicia, digamos que en el proceso de cicatrización. Es una fase que pues se puede evidenciar, digamos que desde los primeros segundos a los primeros minutos, y esta se da después de la lesión inicial. Entonces aquí lo que va a pasar es que, como sabemos, en las heridas pues va a haber un tipo de hemorragia. Entonces se produce la hemorragia. Esa hemorragia se produce pues obviamente por lesión de los vasos sanguíneos, que cuando se lesionan, digamos que dejan al descubierto el endotelio. Entonces, cuando se deja descubierto el endotelio, este endotelio va a generar que se haga una activación plaquetaria. Entonces, digamos que la parte más importante de este proceso es la activación plaquetaria. Esta activación plaquetaria, entonces, a su vez, también va a generar, aparte de eso, se va a generar también el aumento de las sustancias vasoactivas, como son, digamos, que las quimioquinas, las catecolaminas y también pues, la serotonina, que digamos que es un tipo de sustancia vasoactiva que tenemos en ese momento. En esa fase de homeostasis, lo que se va a dar, y digamos que a nivel de los vasos sanguíneos, es que en los grandes vasos sanguíneos se va a producir una vasoconstricción. ¿Por qué? Pues obviamente para disminuir la pérdida sanguínea, y en los vasos de menor calibre o los vasos pequeños o capilares se va a producir una vasodilatación. Esa vasodilatación de los vasos pequeños, digamos que podría ser contraria a la vasoconstricción de los vasos grandes, pero se da más que todo es para que empiece el influjo de las células inflamatorias. Aquí entonces también las plaquetas, bueno, cuando tenemos, digamos que la unión de las plaquetas al endotelio y se genera la activación plaquetaria, entonces las plaquetas van a iniciar un proceso de activación. Ese proceso de activación genera una liberación de los gránulos de las plaquetas. Como sabemos, todos los gránulos de las plaquetas tienen diferentes sustancias, diferentes quimioquinas, citoquinas, interleuquinas, proinflamatorias, y esto lo que va a hacer es que a su vez esas diferentes sustancias la vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces, aquí digamos que todos estos procesos celulares que se están dando, digamos que son muy importantes porque van a generar la siguiente fase.
que la siguiente fase es la fase de la inflamación. Entonces, en la fase de la inflamación, digamos que una vez ya tenemos toda la respuesta en cuanto a los vasos sanguíneos y digamos que tenemos la formación del coágulo inicial, que es activado por las plaquetas y por la cascada de coagulación, entonces ya sea la inflamación. El proceso de inflamación se da, digamos que de las primeras 24 a 48 horas. Entonces, lo que pasa en el proceso de inflamación es que se realiza un desbridamiento, o sea, como un tipo de limpieza y una protección de la herida frente a los diferentes microorganismos y agentes externos. Entonces, en esta se va a iniciar, digamos que cuando nosotros llamamos las células por la parte de la hemostasis, cuando nosotros llamamos las células, entonces llegan primero las células inflamatorias tipo leucocitos. Los primeros leucocitos que van a llegar son los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos funcionan las primeras 24 horas y los neutrófilos lo que van a hacer como tal es que van a limpiar y van a generar un desbridamiento de la herida y eso lo van a generar a través, digamos que de generar lisis y apoptosis en cuanto a las bacterias y van a retirar los restos celulares. Esto lo van a hacer a través de diferentes enzimas proteolíticas y estas enzimas van a generar una lisis de los tejidos necróticos, que es la parte de la necrosis, y se van a, digamos que, engullir las bacterias para generar una disminución de la carga bacteriana de la herida. Después de esto, entonces digamos que cuando el neutrófilo genera digamos que esos detritos celulares de las bacterias y genera toda esa alteración bacteriana y genera la muerte bacteriana, entonces estos neutrófilos con todos estos, digamos que sustancias que están en el ambiente después de la liberación de esto, entonces se va a producir el ingreso de los macrófagos. Entonces, los macrófagos van a ingresar hacia las 48 horas después de la lesión y los macrófagos van a permanecer durante toda la fase inflamatoria. Entonces, los macrófagos lo que van a hacer es básicamente secretar unas enzimas. Pues, como sabemos, los macrófagos vienen siendo monocitos y en el tejido se convierten en macrófagos. Entonces, digamos que en esa parte del tejido, los macrófagos lo que van a hacer, pues su función principal es fagocitar todo lo que queda ahí. Pero aparte de la fagocitosis que producen, o sea, aparte de limpiar como tal esa parte de la herida de todos los detritos que dejaron los neutrófilos, entonces lo que va a hacer también es que va a producir diferentes enzimas. Entonces las enzimas que va a producir, primero, son las colagenasas. Las colagenasas van a retirar esa matriz extracelular que quedó dañada de la herida. También se van a secretar las interleuquinas y se van a secretar el factor de necrosis tumoral. Este tipo de sustancias que son muy importantes en esta fase van a estimular a los fibroblastos, que ya vamos a ver más adelante cuál es la función de los fibroblastos, y van a estimular el proceso de angiogénesis, que también ya lo vamos a ver más adelante. Y lo otro que secretan son factores de crecimiento tisular, que también van a ayudar a la formación de queratinocitos. Entonces, digamos que cuando el macrófago genera todas estas sustancias a las 48 horas, ya se empieza la tercera fase. La tercera fase es la fase de la proliferación. Entonces, esa fase de proliferación se da desde el tercer día desde el segundo día, que pena después de las 48 horas, hasta más o menos las 3 semanas después de la injuria de la lesión que se recibió en la herida. Entonces, digamos que la parte fundamental de la fase de proliferación o su función principal es que va a permitir la remodelación capilar y la formación de matriz extracelular. Digamos que la matriz extracelular que se va a producir aquí es una matriz extracelular que es temporal. Entonces, digamos que esa es la función principal de esta fase, remodelar y formar matriz extracelular. Esto va a generar como un relleno, va a rellenar el defecto de la herida. Como sabemos, la herida queda así, entonces lo que va a generar es que se va a generar un relleno de esta herida. Entonces, lo que se hace, entonces, esta proliferación a su vez tiene unas pequeñas fases o unos procesos importantes. Entonces, los procesos que se dan dentro de la proliferación, pues primero es digamos que los más importantes, es la epitelización. Entonces, la epitelización es un proceso en el cual proliferan los queratinocitos. Entonces, como todos sabemos, esperen a ver si yo puedo poner, entonces, como todos sabemos, los queratinocitos vienen de unas células madre
esas células madre de los queratinocitos provienen de los folículos pilosos, entonces, y de las glándulas apocrinas. Entonces, cuando hay una lesión, los factores de crecimiento estimulan a esas células madre de los queratinocitos. Entonces, esas células madre de los queratinocitos, al ser estimuladas por los factores de crecimiento, lo que van a hacer es que van a producir, se van a diferenciar en queratinocitos. Entonces, se diferencian en queratinocitos y estos queratinocitos van a migrar desde el tejido sano, o sea, van a ir desde el tejido sano hasta el borde de la herida. Entonces, ahí es cuando ellos migran en el borde de la herida. Y ellos van a ir construyendo, digamos que paso a paso, como el pavimento en el cual se va a construir la parte de todo el tejido epitelial nuevo. Entonces, se van a ir desde el borde hacia la parte interna, se va a ir produciendo como tal la epitelización y esa va por capas. Entonces, la primera capa es la de abajo, esa capa de abajo entonces va a generar epitelización cuando los queratinocitos se van a ir, digamos que, estimulando por los factores de crecimiento. Ahí lo que hace el queratinocito es que sale de la parte del borde y él va comiéndose la matriz extracelular hasta que la señal de stop de esto va a hacer que el queratinocito del otro lado se va a unir a él. Entonces, cuando los dos queratinocitos que vienen de los bordes extremos se unen, ahí es cuando para la señal de ruptura de matriz extracelular y ahí es cuando el proceso de epitelización, digamos que en la primera capa, termina. Entonces, así poco a poco todas las capas de las células epiteliales se van a ir produciendo y esto es lo que genera el fenómeno de epitelización en la fase de la proliferación. El otro proceso importante que se da es la angiogénesis. Entonces, la angiogénesis es, como todos sabemos, la construcción de las redes vasculares. Estas redes vasculares en esta fase de proliferación son supremamente importantes porque estas redes vasculares lo que van a hacer es suplir de nutrientes a toda esta fase. Esta fase es la fase que digamos que más requiere energía porque se desarrollan muchos procesos celulares. Entonces la angiogénesis, al producir más vasos sanguíneos y más redes vasculares, va a generar aumento en la nutrición durante esta fase. Entonces por eso es tan importante la angiogénesis. La angiogénesis, entonces, como dijimos ahorita, es estimulada por los macrófagos, por el factor de necrosis tumoral. Y la otra parte, el otro proceso que se da en la fase de proliferación, es la formación de la matriz provisional. Esta formación de la matriz provisional se da más que todo en cuanto a los fibroblastos. Entonces, como sabemos, los macrófagos van a producir unas citoquinas que van a estimular la formación de los fibroblastos. Entonces, cuando hay formación de los fibroblastos en las heridas, esta formación de los fibroblastos se va a ver afectada por dos sustancias que se secretan. Entonces, como ya sabemos, como las plaquetas están activas y tienen varias sustancias, hay unas sustancias que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, entonces esa sustancia actúa sobre el fibroblasto y esa sustancia lo que va a hacer en el fibroblasto es que aumenta la producción del colágeno. Otra parte de esta respuesta es que los macrófagos también generan sustancias que actúan sobre el fibroblasto y esto produce la formación del colágeno. Entonces, aquí es cuando se empieza a formar la matriz extracelular, que también pues va a requerir la herida para tener un nuevo tejido. Entonces, aquí se va a formar la matriz extracelular, pero esta matriz extracelular es provisional. Esta matriz extracelular tiene un colágeno que es el colágeno tipo 3. Ese colágeno, digamos que es un colágeno provisional que es un poco más delgado que el colágeno que tenemos normalmente en la piel. Entonces, digamos que la fase de proliferación culmina cuando estos tres procesos se han llevado a cabo de forma adecuada. La última fase que tenemos, que ya como tal es la fase que viene y que digamos que va a ser, depende de cada paciente, va a durar esta fase. Entonces, va a iniciar más o menos a las 3 semanas de habernos lesionado y puede durar de 6 meses a un año, incluso más tiempo. Depende de cada paciente y depende, digamos, que de la calidad de los tejidos de los pacientes. Entonces, en esta fase, la maduración y remodelación es simplemente una fase en la que nosotros, como ya tenemos un colágeno que es un poco más delgado, que es el colágeno tipo 3, vamos a transformar ese colágeno en un colágeno tipo 1. Entonces, eso también se va a dar por los fibroblastos.
Al transformarse el colágeno tipo 3 en colágeno tipo 1, este colágeno es más fuerte que el colágeno tipo 3, entonces va a generar, digamos que mejor matriz extracelular para esta parte. Y lo otro importante que se va a dar acá es que hay una contracción de la herida. Entonces, cuando hay una contracción, quiere decir que la herida se vuelve más pequeña y esa contracción se da también por los fibroblastos, porque los fibroblastos cambian de fibroblastos a miofibroblastos y este miofibroblasto lo que hace es contraer la herida. Ese es el proceso, digamos que normal de la cicatrización. Todos esos procesos son una cascada continua que se va realizando y que obviamente requiere de adecuadas condiciones del huésped, mejor dicho, del paciente, para que se lleven a cabo de forma adecuada. Ya como tal, entonces, como vimos la parte, digamos que la fisiología normal a grandes rasgos y digamos que con las sustancias en las que actuamos, entonces hay unos factores que van a influir en los procesos de cicatrización o en los procesos de curación de heridas que van a ser primordiales y que van a generar que este proceso no se lleve a cabo de manera adecuada. Entonces, los factores más importantes, el primer factor más importante es la isquemia. Como sabemos, entonces, como les acabo de decir, la fase de proliferación, que es la tercera fase, requiere mucha cantidad de energía y requiere mucha cantidad de nutrientes. Como sabemos, entonces, los procesos celulares dependen de, obviamente, del oxígeno. Cuando hay isquemia, se genera posteriormente, cuando hay isquemia del tejido, se genera una hipoxia en el tejido, hay una disminución del oxígeno. Cuando hay una disminución del oxígeno en esa parte, entonces va a haber una disminución de la producción de ATP. ¿Por qué? Porque digamos que todas las vías de construcción de energía, que la vía más rápida, como sabemos, es la fosforilación oxidativa, para producir los 36 ATPs por el ciclo de Krebs. Entonces, cuando hay disminución de oxígeno, lo que hace la herida al tener un ambiente tan hostil es producir, digamos que ATP en forma anaerobia, en un proceso anaerobio que es la glicólisis. Entonces, la isquemia hace que tengamos una disminución como tal de la producción de oxígeno y los procesos celulares se van a retardar más porque el ATP va a estar más disminuido. Lo siguiente que tenemos es la infección. Entonces, la parte en cuanto a la infección como tal son los procesos que se generan y perpetúan la inflamación. Cuando hay infección, lo que hace el cuerpo, ¿qué es? Seguir mandando las células sanguíneas, los leucocitos, los neutrófilos, a que esa infección no se perpetúe. Entonces, cuando hay un proceso infeccioso, la fase inflamatoria aumenta y se queda ahí constantemente hasta que pasa la infección. Digamos que cuando la infección no se controla de manera adecuada, las bacterias, como todos sabemos, tienen su patogenicidad se da más que todo es por las toxinas que producen. Entonces, cuando hay infección, digamos que la respuesta inflamatoria sigue ahí adicional y el microorganismo no se quita, entonces también adicionalmente, como el microorganismo sigue ahí, se van a liberar las endotoxinas bacterianas. Las endotoxinas bacterianas lo que van a generar sobre todo es enzimas proteolíticas, que la más importante son las colagenasas, entonces también va a producir alteración del colágeno. Aparte de alteración de la fase inflamatoria, también va a producir una alteración en la fase de proliferación y la fase de remodelación porque va a alterar el colágeno. Entonces, digamos que eso también es importante, la infección. Lo otro también son los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños actúan como una obstrucción mecánica en la herida, entonces no van a permitir primero que la matriz extracelular se adecue a la parte donde está el cuerpo extraño. Segundo, no van a permitir que las células epiteliales se vayan, digamos que generen su epitelización normal, porque al unirse con el cuerpo extraño no permite la epitelización total de la herida. Y lo otro es que los cuerpos extraños también tienden a generar infección, entonces van a perpetuarnos también el proceso de inflamación y la alteración en cuanto a la proliferación y a la remodelación, pues por el colágeno, por las endotoxinas. Lo otro importante, digamos que también en los pacientes que tenemos, es que en ocasiones hay pacientes que tienen elevación en la presión de la herida. Esa elevación en la presión de la herida genera lo mismo, es como generar hipoxia, como sabemos, isquemia, porque pues la herida no tiene cómo respirar bien adecuadamente, está con mucha presión, lo que se va a generar es una isquemia, una hipoxia, hay disminución de la cantidad de oxígeno y todas esas cosas van a confluir en que no se llenen adecuadamente los procesos celulares. Y lo otro que tenemos es el edema.
sobre todo en pacientes con disminución o con hipoproteinemia, en pacientes con disminución de la presión oncótica. Entonces, como sabemos, cuando disminuye la presión oncótica, pues la presión intersticial está aumentada, generamos edema por extravasación sanguínea, y lo que va a pasar ahí, obviamente, es que el flujo sanguíneo intravascular va a disminuir. Entonces, cuando tenemos disminución del flujo intravascular, las células rojas no van a llevar el oxígeno adecuado, los neutrófilos y los macrófagos no van a poder llegar. Entonces, digamos que se ven afectadas todas las fases en cuanto a esta. Otros factores influyentes ya son factores sistémicos y factores del huésped. Yo creo que de los factores más importantes y de las comorbilidades más importantes en la curación de heridas es la diabetes mellitus. Como sabemos, entonces la diabetes mellitus genera varias complicaciones. Primero, las complicaciones microvasculares. Entonces, las complicaciones microvasculares son obviamente muy importantes. Adicional a las complicaciones microvasculares está la neuropatía diabética, que es un factor muy importante también en la curación de heridas, sobre todo en pacientes crónicos, en pacientes con úlceras, digamos que por pie diabético, en que se va a perpetuar esa cascada y se va a producir una herida crónica, porque los mecanismos de inflamación pues están presentes, todos los mecanismos de cicatrización están presentes, pero al tener una disminución de la sensibilidad, digamos que el efecto protector de la sensibilidad va a generar, como está ausente el efecto protector, va a generar que se perpetúe la herida e incluso crezca más. En cuanto al hipotiroidismo, pues tenemos en cuenta también que, como sabemos, la hormona tiroides es una hormona que funciona a nivel celular en casi todos los procesos celulares y adelanta y aumenta y hace más veloces los procesos celulares. Entonces, los pacientes con hipotiroidismo pues también van a generar disminución en los procesos celulares y digamos que la herida va a tender a tener un tiempo más prolongado de curación por eso. En cuanto a la edad, entonces digamos que en cuanto a la edad, hay varios, digamos que factores influyentes. Primero, en pacientes con edad adulta que tienen comorbilidades, los procesos celulares de toda la cicatrización se van a ver afectados, pero en los pacientes jóvenes, al tener procesos, digamos que más rápidos en cuanto a la cicatrización o procesos más rápidos y que trabajan un poco más que en los ancianos, también vamos a tener diferentes alteraciones. A diferencia de los ancianos, pues los pacientes jóvenes también van a tener diferentes alteraciones. Lo otro es, pues, como ya habíamos dicho, la interrupción de la perfusión tisular. Cualquier tipo de hipoxia puede generar una alteración en la producción de la energía que vamos a necesitar para las fases, sobre todo, de la proliferación y la remodelación. Lo otro importante también, pues, son los traumas mayores y las quemaduras. Los traumas mayores, sobre todo, pues, los traumas que tienen pacientes con shock hipovolémico, pues, por la hipoperfusión, entonces también se va a disminuir el flujo sanguíneo y se van a disminuir, digamos que hacia la parte de la herida se va a disminuir ese flujo sanguíneo, lo que va a disminuir todos los pasos desde la hemostasis hasta la inflamación, que son los pasos, digamos que iniciales. Las quemaduras también es cuando comprometen más que todo la parte, digamos que la parte de la capa no superficial, sino profunda. En ese caso también puede haber compromiso, digamos que de todas las capas de la piel, hay compromiso también vascular y se puede generar secundaria ese compromiso vascular en lesiones muy profundas, pues todos los eventos. La sepsis, entonces la sepsis, como sabemos, es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este síndrome, obviamente, cuando se produce la inflamación sistémica, se aumenta toda la inflamación en todo el cuerpo y lo que va a generar también es un gasto de los factores de coagulación y una activación plaquetaria innecesaria, que cuando el síndrome se controla y disminuye, entonces lo que va a generar es disminución de factores de coagulación, se van a producir como tal ya disminución de la cantidad de plaquetas, porque casi todas las plaquetas se activaron, se pueden producir eventos trombogénicos y también pues obviamente va a haber una disminución posterior de las células inflamatorias, lo que va a generar que haya disminución de la fase inflamatoria, de la fase de hemostasis, y esto no va a generar la fase de remodelación ni la fase de proliferación. Lo otro muy importante es la nutrición. Entonces, digamos que en pacientes con adecuada suplencia de nutrientes, sobre todo de proteínas,
cuando estos pacientes, digamos que sobre todo los pacientes con trauma, los pacientes ancianos, los pacientes desnutridos, este tipo de pacientes tienen una disminución sobre todo de la cantidad de proteínas y como sabemos, pues las proteínas son primordiales pues para todos los procesos que estamos, digamos que llevando a cabo. Los pacientes fumadores, pues obviamente pues por varios factores que tiene el cigarrillo, entonces la nicotina va a actuar como una sustancia vasoactiva, entonces va a generar vasoconstricción, no solo en los vasos grandes, sino en los vasos pequeños. Adicional a la nicotina, pues también está el monóxido de carbono, que como sabemos es la sustancia que tiene más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno, entonces obviamente va a ocupar los sitios del oxígeno, va a quitar el oxígeno de ahí y se va a pegar la hemoglobina y no va a generar, digamos que la oxigenación de la herida va a ser menor porque estamos, pues, digamos que tenemos más monóxido de carbono que oxígeno en la hemoglobina. Los factores como los esteroides, entonces digamos que los esteroides sistémicos, digamos que en pacientes que requieran tratamiento, no sé, para enfermedades que requieran tratamiento con inmunosupresión, entonces los esteroides sistémicos lo que van a hacer es disminuir globalmente la respuesta inflamatoria. Entonces la fase inflamatoria es la que se va a ver afectada en este caso. Y los otros, digamos que otros factores influyentes son la quimioterapia y la radiación iónica. La quimioterapia como tal, que es una terapia sistémica también por inmunosupresión, genera inmunosupresión, se disminuye la fase inflamatoria y la radiación iónica se refiere más que todo también a la radiación, sobre todo local en cuanto a la herida, o sea, que haya radiación cercana o local a la herida. Entonces, en cuanto a las alteraciones ya como tal de la cicatrización, digamos que las de las más frecuentes que vamos a hablar, la primera que vamos a hablar son las heridas crónicas. Entonces, las heridas crónicas, una herida crónica se va a producir cuando se genera una desviación en cualquier fase del proceso de cicatrización, ya sea la primera, la segunda, la tercera fase del proceso de cicatrización. En pacientes normales, en pacientes sin comorbilidades, en pacientes jóvenes, en pacientes que digamos que tienen un adecuado sistema inmunológico, que tienen una adecuada suplencia nutricional, que no tienen comorbilidades anexas, las heridas crónicas son bastante raras. Las heridas crónicas se dan más que todo en pacientes con predisposición. Sobre todo con patologías previas. Entonces, más que todo, las alteraciones en cuanto a las heridas crónicas se dan más que todo primero por alteración del flujo sanguíneo, entonces por unos factores intrínsecos como la alteración del flujo sanguíneo, también en pacientes con funciones inmunológicas comprometidas, ya sea por patologías con inmunosupresión o por tratamientos de inmunosupresión por alguna patología. Otras que tenemos, pues obviamente son las enfermedades metabólicas que también predisponen a heridas crónicas. La más importante es la diabetes mellitus, que creo que todos sabemos porque la diabetes mellitus genera más heridas crónicas que las demás enfermedades metabólicas. Varios tipos de fármacos, sobre todo los fármacos inmunosupresores, que obviamente van a disminuir la calidad del sistema inmunológico y van a producir una disminución en la fase inflamatoria y que ese tejido que esté lesionado se haya lesionado previamente. Entonces, digamos que las lesiones continuas, constantes en el mismo tejido también pueden llegar a generar heridas crónicas. Otra de las cosas muy importantes también que pueden generar heridas crónicas, pero que ya no dependen del paciente, sino que dependen de la parte externa, son la presión sostenida, sobre todo, digamos que en pacientes con ulceraciones, en postración de cama, en pacientes que se encuentran en osis sin movilidad. Entonces, digamos que la presión sostenida sobre la misma herida va a hacer que se perpetúe y que la herida se cronifique. Otro factor importante es la temperatura ambiental, digamos que a mayores temperaturas, también el proceso de cicatrización se va a cronificar y la humedad, porque pues digamos que los sitios muy húmedos también van a generar, digamos que cronificación de la herida, sobre todo por el aumento de la probabilidad que pueden tener esas heridas muy húmedas de producir infección. Entonces, digamos que de las heridas más frecuentes de las heridas crónicas, las úlceras, digamos que secundarias a patología microvascular por la diabetes. Entonces, digamos que esas son las heridas más que todos más recordamos y que todos más vemos en la clínica de las heridas crónicas. Las heridas crónicas, entonces, también pueden producirse cuando una herida previa se infecta. Entonces, ¿cómo sabemos que una herida previa se infecta? Digamos que las heridas
pueden tener una flora normal, una flora bacteriana normal, como la flora que todos tenemos en la piel, pero cuando se rebasa este tipo de flora, o sea, cuando se generan más de 10 unidades, 10 a las 5 unidades formadoras de colonias en esa herida, o cuando hay en la herida, digamos que un patógeno extraño que no sea flora de la piel, es cuando podemos saber que una herida está infectada. Obviamente la herida infectada pues tiene una clínica, como todos sabemos, entonces es una herida roja, endurada, dolorosa, que en ocasiones tiene secreción amarillenta, que puede ser secreción purulenta, y se puede acompañar adicional, asociada a a la limitación de la funcionalidad, que ya sabemos que todas esas son las características que nos pueden identificar una herida infectada. Digamos que lo que se puede hacer para evitar las infecciones en este tipo de heridas, obviamente son los cuidados de la herida, que es como lo más frecuente. Las heridas crónicas tienden a infectarse, entonces siempre hay que tener muchos cuidados con la herida crónica. Entonces, las heridas crónicas, los tratamientos, pues los cuidados de la herida. Para eso, digamos que hay varios tipos de cuidados de herida. Los que más frecuentemente se pueden ver son diferentes tipos de apósitos. Hay diferentes tipos de apósitos, digamos que son bastantes, entonces digamos que en este momento no podemos andar en todos los tipos de apósitos que tenemos, porque eso sería otra charla diferente, pero entonces hay varios tipos de apósitos y varios tipos de apósitos que pueden cubrir esa herida y que generan un ambiente adecuado para que esa herida primero no se infecte y segundo cierre de forma adecuada. Hay otros que digamos que son los materiales sustitutos de piel, que no son muy costo efectivos, son bastante costosos, son sobre todo heterólogos o autólogos y provienen más que todo digamos que tejidos animales, y esos casi no se usan. Otras terapias que uno ha visto que de pronto en las heridas crónicas se usan son las terapias de presión negativa. Estas terapias de presión negativa tienen muchos beneficios. Digamos que los beneficios más importantes es que van a quitar el exudado, van a disminuir el tamaño de la herida, van a disminuir el riesgo de infección y van a ayudar a la epitelización. Entonces, digamos que esos son como lo más frecuente de la terapia de presión negativa y los beneficios que más tienen. Los factores de crecimiento, que realmente se han estudiado muy pocos factores de crecimiento, lo que más se ha estudiado es el plaquetario, pero pues digamos que en este momento no es que sea un pilar de tratamiento para las heridas crónicas. Y pues también las cámaras de oxígeno hiperbárico, como sabemos, el oxígeno es para mejorar, digamos que la parte de la oxigenación de la herida y mejorar la producción de energía a través del ATP. Entonces, esos digamos que serían algunos de los tratamientos como más frecuentes que se pueden usar. Otra de las alteraciones, yo creo que de pronto es las más importantes que tenemos y que de pronto en la clínica uno siempre ve, son los tipos de cicatriz hipertrófica y los tipos de cicatriz queloide. Entonces, la cicatrización hipertrófica se da más que todo por la perpetuación del proceso de síntesis y degradación del colágeno cuando no hay una señal de stop. Entonces, como sabemos, en la última fase, como les dije, hay una síntesis y una degradación del colágeno y ahí es cuando se recambia el colágeno tipo 3 por el colágeno tipo 1. En este tipo de cicatrices hipertróficas, los pacientes, digamos que no tienen un stop de este recambio de colágeno y hay más y se tiende a tener más síntesis que degradación del colágeno. Estas cicatrices clínicamente, entonces, ¿cómo se ven? Estas cicatrices clínicamente se van a ver como una cicatriz en la que le aumenta, digamos que la altura de la cicatriz con respecto a la piel sana y respeta los bordes de la cicatriz, jamás se va a salir de la cicatriz. Esta cicatriz por lo general es roja y solamente es elevada y no se va a salir de los bordes de la cicatriz inicial. Entonces, digamos que se ve así como se ve en este paciente. Esas cicatrices, digamos que hacia los 3 a 6 meses es que empiezan, bueno, digamos que ellas empiezan rojas y empiezan elevadas. Y ya a partir de los 6 meses en adelante, digamos que hay algunas de las cicatrices en pacientes, digamos, sin comorbilidades, que va a disminuir ese color y va a empezar, digamos que también a disminuir la parte del tamaño de esa cicatriz. Los tratamientos, pues básicamente, de los que uno encuentra más, digamos que más encaminados hacia este tipo de cicatriz, son unas láminas de silicona que es básicamente para hidratar la cicatriz y para mejorar ese volumen de la cicatriz. La inyección de esteroides intralesionales, que digamos que no es muy usada en esta, porque pues en esta no tiene muchos beneficios. La otra terapia son las terapias de presión,
que también van a ayudar a disminuir el tamaño de la cicatriz. La terapia láser, que también ayuda a disminuir el tamaño de la cicatriz. Y digamos que en cicatrices que son un poco más complejas, pues se hacen revisiones quirúrgicas de estas cicatrices. Y las otras cicatrices, digamos que más frecuentes en la clínica, son las cicatrices tipo queloide. Entonces, estas cicatrices son también por, digamos que aumento de la producción del colágeno, pero también lo que se va a experimentar más que todo es que se aumentan las fuerzas tensiles del colágeno. Estas cicatrices, a diferencia de la otra, entonces son unas cicatrices que no van a respetar el borde de la herida, sino que se van a salir de la herida. Entonces esa es la diferencia con las otras cicatrices. Estas cicatrices son más rojas y tipo marrón, y son cicatrices que ocasionalmente van a generar mucha rasquiña y van a generar mucho dolor en los pacientes. Entonces digamos que esas son las características clínicas de esta cicatriz. Esta cicatriz, digamos que los primeros tratamientos que uno usa y digamos que los tratamientos más efectivos que hay es que son los esteroides intralesionales. Sus esteroides intralesionales van a disminuir ese crecimiento y van a mejorar bastante la cicatriz. Pero digamos que en ocasiones ya los esteroides quedan cortos y lo que se debe hacer es ya como tal el manejo quirúrgico de la cicatriz. Hay que tener en cuenta que el manejo quirúrgico de la cicatriz se debe hacer retirando cierta parte de la cicatriz y dejando los bordes de la cicatriz. Y lo que se va a hacer es cuando se dejan los bordes, unir nuevamente los bordes. Porque si nosotros quitamos toda la cicatriz, entonces lo que se va a generar es que otra vez va a aparecer el queloide. Entonces digamos que lo que se hace es eso, quitar una porción de la cicatriz y dejar solamente los bordes. Y pues ya otras terapias que hay son la terapia de radiación, que es la que en algunas ocasiones, en algunos sitios usan, ayuda con la terapia de esteroides intralesionales, que esta radiación va a ayudar a disminuir la recidiva de la cicatriz, pero pues digamos que con los esteroides y la terapia de radiación pueden haber recidivas igualmente de la cicatriz. Entonces, digamos que lo más importante para que nosotros llevemos a casa es que la cicatrización es un proceso complejo que se genera inicialmente en forma local, pero comprende varios sistemas y se vuelve sistémico por eso. Esta cicatriz, entonces, este tipo de proceso va a generar y va a involucrar diferentes tipos de grupos celulares, tanto células sanguíneas como células de los tejidos, del tejido conectivo y células del tejido epitelial. Entonces, y estos tipos de células van a generar diferentes sustancias para poder llevar y para poder orquestar todo el proceso de cicatrización. Como vemos, cualquier fase del proceso se puede ver afectada por cualquier tipo de alteración. Entonces, cualquier alteración del proceso de cicatrización puede producir morbilidad y puede producir afectación del mismo proceso de cicatrización. Todos los factores, tanto del huésped, o sea, los intrínsecos como los extrínsecos, los ambientales, pueden llegar a generar complicaciones en las cicatrices y pueden generar dificultades en el proceso de cicatrización. Según digamos que según cada alteración que presente el paciente, se va a ver afectada una fase del proceso de cicatrización. Y lo otro es que digamos que según ya la clínica de los pacientes, cuando hay alteraciones de la cicatrización y según las comorbilidades, según digamos que todo el paciente como tal, según el paciente y según el tipo de herida, entonces vamos a indicar un tratamiento para cada una de las alteraciones de la cicatrización. Listo. Bueno, excelente charla, doctora Daniela, muchas gracias. Al doctor Ruiz, de antemano agradecerle por ser un guía en el desarrollo de esta actividad. Estamos seguros que ha sido un gran aporte al conocimiento de todos. No sé si el doctor tenga algún comentario al respecto o algo para adicionar. Sí, claro, quiero felicitar a Daniela. Me parece que es una revisión buena, hecha a fondo. Obviamente de este primer tema, que es la cicatrización, se derivan una cantidad de temas diferentes en las diferentes áreas de la cirugía plástica, que yo mismo se lo decía a Daniela, son temas dignos de otras charlas y que con seguridad podemos revisar más adelante. Pero como introducción a la cicatrización, me pareció que la revisión está muy buena, muy bien hecha. Te felicito, Daniela.
Listo. Gracias, doctor. Con gusto. Listo, muchas gracias a ustedes dos. Tenemos 3 preguntas que obviamente las puede responder Daniela o el doctor. La primera de ellas es por el doctor Marlon. Pregunta, ¿cómo afecta el déficit de vitamina C y metionina en el proceso de la cicatrización? Bueno, pues la vitamina C tiene un papel importantísimo, sobre todo en el actuar de los fibroblastos. Entonces, pues el déficit de vitamina C altera los procesos cicatriciales. No es frecuente, o sea, no es, digamos que la sociedad y la industria farmacéutica nos ha vendido que el déficit de vitamina C es muy fácil de adquirir. Realmente para que uno tenga unos niveles bajos de vitamina C y le afecte la cicatrización, pues tiene que llevar mucho tiempo sin consumirla. De ahí viene la historia, o de la historia sacamos cómo los marineros se llevaban bultos de naranja en sus barcos de 6 meses, en sus viajes en barco de 6 meses, 9 meses, porque ellos sí veían depletada la- los niveles de vitamina C. Entonces, digamos que sí, es muy importante, pero no es necesariamente ante un paciente que se alimenta en condiciones adecuadas, la suplencia de vitamina C no es mandatoria en mi concepto, siempre y cuando se alimente de buena forma. Cuando uno ve que son pacientes de bajos recursos, que tienen muy poca acceso a la buena alimentación, pues uno sí puede tratar de suplementar eh, con vitaminas al proceso de cicatrización. La metionina me corchó, no sé. Daniela, ¿viste algo de metionina? La metionina, más que todo, es como más relacionada con lo del óxido nítrico, que es como ayuda a la función endotelial del proceso. Como sabemos, la función endotelial pues obviamente se afecta desde la ruptura del tejido, cuando hay activación de los receptores subendoteliales. Entonces, como más que todo, la metionina tiene que ver más que todo es con el óxido nítrico que se produce en ese endotelio. Entonces, más que todo es por eso. Okay. Listo, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre contracción de la herida y contractura de la herida? Mm, la- Daniela, tú anoche revisamos la contracción de la herida, tú me la comentaste, si quieres, coméntalo tú y te complemento si veo que falta algo. No es simplemente, por ejemplo, la contracción de la herida es como tal cuando ya la herida se va a disminuir en el tamaño. Entonces, lo que pasa ahí es que los fibroblastos se van a convertir la contracción es la parte normal, digámoslo así. Entonces, la contracción lo que produce es que los fibroblastos, a través de los factores producidos por los macrófagos, se conviertan en miofibroblastos y hagan una contracción pequeña de la herida para que la herida se vuelva más pequeña y la herida pueda estar, digamos que más asociada a la sanación. Yo creo que la contractura, es que no estoy segura, pero creo que la contractura es más cuando ese proceso se aumenta y la herida queda un poco más como, no queda normal, sino queda más y como más Sí, contraída. O sea, la contractura es como la... es el proceso que, sí, la contractura es el proceso que ocurre, por ejemplo, en los pliegues de flexión, como en el pliegue antecubital o las axilas, o a veces en el cuello, cuando tenemos, por ejemplo, en quemaduras, eh, dada la localización y las fuerzas tensiles que hay en esas áreas, se produce un proceso exagerado de contracción y ese proceso de contracción no solo busca disminuir el tamaño de la herida, sino que ya empieza a producir alteraciones funcionales y produce bridas o bandas en cuerda de violín, que son esas formas muy tensas de cicatriz que se pueden encontrar en el cuello, en las axilas, en los pliegues de flexión y que son frecuentes en los quemados. Listo, perfecto. Otra pregunta, teniendo en cuenta las fases de la cicatrización, ¿es necesario
esperar algún tiempo para realizar alguna intervención, por ejemplo, cuando se usa con corticoide intralesional o tecnologías ya como la radiofrecuencia o el láser fraccionado, ¿es necesario esperar las fases de cicatrización o uno puede intervenir inmediatamente después de que el paciente tiene una herida y empieza su proceso de cicatrización? Digamos que si uno tiene el antecedente que el paciente tiene una tendencia hacia la cicatrización anormal, ya sea hipertrófica o queloide, uno puede intervenir antes de que se complete el proceso normal de maduración de una cicatriz. Y lo otro, así uno no tenga el antecedente, pero si uno ve durante la evolución y los controles que le hace al paciente, que está presentando, por ejemplo, un engrosamiento importante de la cicatriz, heridas, por ejemplo, en los labios en los niños se suelen poner bastante gruesas, aun cuando no pareciera que fueran procesos patológicos de la cicatrización, y uno puede adelantarse a ciertas de estas condiciones y realizar infiltración o hacer intervenciones con láser. Lo que no puede hacer uno es hacer intervenciones, o no puede no, pero pues no es recomendable en la mayoría de los casos, esas intervenciones quirúrgicas en cicatrices que están inmaduras. Las cicatrices, lo ideal es dejar que los pasos de la cicatrización se vayan llevando a cabo y se terminen, digamos, se produzca una maduración completa y ahí sí revisar las cicatrices. Más o menos eso es como lo que les puedo contar. Perfecto. La siguiente pregunta es de la doctora Paola Cabra. Dice, gracias Daniela y doctor por la charla, felicidades por esta gran conferencia. Mi pregunta es, ¿cuál sería la principal indicación del uso de terapia de presión negativa? La presión negativa o los sistemas VAC, como se conoce por la misma marca, tiene como principal objetivo mejorar las condiciones del tejido. Se ha observado que mediante el uso de presión negativa, los tejidos tienen un proceso de vascularización o de producción de yemas vasculares más rápido que un tejido que no se le ha expuesto a presión negativa. Entonces, ¿uno qué obtiene? Muchas veces, al poner el sistema de presión negativa, acelera el proceso de granulación de las heridas, el tejido de granulación, perdón, de las heridas, y mejora las condiciones, ya sea para un cierre primario o para una cobertura con injertos. Lo otro que hace el sistema de presión negativa es que disminuye el edema y la tensión localmente en las heridas, lo que estaba hablando Daniela en cuanto a la tensión, a la presión de los tejidos en la herida en sí. Y al disminuir este proceso, pues facilita igualmente la vascularización. Hay heridas que son altamente exudativas y los sistemas de presión negativa pues ayudan a drenar más rápidamente este tipo de heridas. Hay heridas que necesitan lavado permanente o frecuente, y los sistemas de presión negativa, hay unos que vienen con instilación, o sea que uno puede meter un líquido para lavado, y ese líquido para lavado se va evacuando con el sistema de presión negativa y mediante ciclos que se van repitiendo, y eso es súper útil. A mí me tocó de residente tener a veces 10, 15 pacientes hospitalizados y pasar por cada cama día de por medio, hacerle curación a cada paciente. Y con los sistemas de presión negativa, pues eso es otro mundo, eso es otro escenario totalmente diferente, que yo me alegro que ustedes no vayan a tener que padecer eso. Pero a nosotros que lo hicimos hace un tiempo la especialidad, sí nos tocó. Entonces,
son muy, muy útiles. Perfecto. Y la última pregunta, teniendo en cuenta que toca esperar por lo menos un año para la finalización de las fases de la cicatrización, ¿qué otras intervenciones se pueden adicionar durante ese año, aparte de las que la doctora había mencionado, por ejemplo, el uso de compresores, de siliconas? ¿Se puede realizar alguna otra intervención aparte de esas, uso de cremas tópicas? Yo pensaría que los dos pilares importantes del cuidado de la cicatriz son la protección de la luz, pues cuando son cicatrices en áreas expuestas, eh, y la presión, ya sea ejercida a través de masaje, ya sea ejercida a través de láminas de gel de silicona. Las láminas de gel de silicona, alguna vez revisé un artículo y tenían como 7 propiedades diferentes. Eh, se, les, se les atribuía lograr alinear los electrones dentro de las fibras dentro de los haces de los fibroblastos. Bueno, una cantidad de cosas, pero finalmente pienso que lo que ayuda es la presión, o lo que le parece a uno entender es que lo que ayuda es la presión. Entonces, yo no soy un experto, digamos, en láser. Con seguridad hay colegas que lo hacen mucho mejor en ellas porque los usan mucho. Y no podría hablar, digamos, con propiedad respecto a su utilización para algunos tipos de cicatrices. Pero los dos pilares gigantes que yo pienso, presión y cuidado de la luz. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estar apoyándonos en nuestras charlas. La doctora Daniela, por su excelente charla también. Al doctor Ricardo Galán, quien es nuestro mentor fundador y quien nos ha brindado un gran apoyo también en las actividades. Agradecemos a todos los asistentes por su participación el día de hoy. Esperamos nosotros seguir contando con ustedes para futuras charlas y talleres. No Me olviden pareció, llenar perdón, te interrumpo, Ujú. me pareció ver al doctor Galán conectado, no sé si él quiera pues complementar alguna de las respuestas. Claro que sí. Buenas noches, pues igualmente felicitar a Daniel Jorge por la conferencia que dictaba, me pareció muy completa. Efectivamente, como bien decía Daniela, pues la cicatrización es un proceso inherente a nuestra especialidad de la cirugía plástica y casi que pues todos los pacientes es como si fuera nuestra firma, porque nos ponen como si fuera la cirujano plástico, es la cicatriz que no se ve, cosa que obviamente procuramos en la medida de lo posible hacer que sea lo más estética y en apariencia que sea para el paciente. Yo pienso que no complementar nada, pienso que eventualmente en relación con la pregunta de contracción y contractura, yo pensaría que la contractura es el resultado de la contracción, que pues dependiendo de algunos casos específicos ya conocemos que por ejemplo en áreas cruentas, por ejemplo que uno coloca un injerto de piel, uno escogería parcial del grado de contracción para que efectivamente la contractura no nos da una brida cicatrizar para mejorar la función. Es que no dijo que todo está perfecto y nuevamente felicitaciones a Daniela y al doctor por haber colaborado en esta sesión del parque. Muchas gracias, doctor. Qué pena, tenemos otras preguntas de la doctora María Alejandra Morales. Doctor, en su experiencia, ¿ha utilizado la cámara hiperbárica como terapia para beneficiar la cicatrización postquirúrgica? No, no, la verdad no. La verdad he visto que, que las veces que la he visto utilizada ha sido como un recurso a veces casi que desesperado, pero por tratar de corregir o tratar de mejorar eventos catastróficos, pues, en heridas muy complejas.
Pero yo personalmente yo o sea, no he mandado pacientes míos a cámara hiperbárica. Definitivamente pues tiene un efecto beneficioso en cierta medida y para ciertas heridas y para cierto tipo de catástrofes, digamos, quirúrgicas en las que se necesitan mejorar como sea y con muchos diferentes recursos la herida. Pero personalmente no sé el doctor Galán de pronto si tenga pacientes que haya llevado a cámara hiperbárica. Jorge, pienso igual, yo pienso que la cámara hiperbárica no es una cosa que se use con frecuencia para mejorar la cicatrización, sino ya en casos muy hay una necrosis parcial de un colgajo, que el colgajo está sufriendo y pensaría uno que eventualmente como una opción última ponerle hiperbárica para ver si mejora ese colgajo. Primo que en áreas cruentas hace difícil cicatrización, que pensaría uno que se puede usar para mejorarlo, pero no es que sea una conducta frecuente usar la hiperbárica para mejorar un proceso de cicatrización y pienso que no, tampoco. La siguiente pregunta va en relación con la que se acabó de plantear por Gilberto Mendoza, que completa que a partir de qué tiempo del proceso de cicatrización estaría indicado la terapia con cámara hiperbárica. Pero pues creo que acá los doctores mencionaron que casi no es frecuente el uso. No sé si quieran adicionar algo a esto. No, pues es que lo que hay que tener claro es que se necesita buena oxigenación de los tejidos, obviamente en todo el proceso, pero en las primeras fases es que es crítico. Y en el momento en que no es buena la oxigenación en las primeras fases es cuando pasa a ser pasamos a tener una herida crónica. Entonces, digamos que para mejorar la cicatriz, lo que estamos diciendo, no, de pronto para mejorar una herida crónica, tal vez sí sirva. Entonces no podemos hablar como de un tiempo específico, ¿no? A veces llega una paciente con una úlcera en una pierna de origen venoso o arterial y hay pacientes que llevan 20 años con una úlcera. Entonces, pues ese es el momento para mandarle la cámara hiperbárica, algo que le pueda ayudar, ¿sí? Perfecto. Y la última pregunta por la doctora Paola Cabra. En caso de presentarse una cicatriz tipo queloide, además del uso de corticoides intralesionales, ¿qué otras terapias se podrían utilizar en el manejo de estas cicatrices específicas? En mi experiencia no tengo mucho más armamentario respecto al manejo de queloides. Hemos manejado algunos pocos queloides difíciles, de difícil manejo con radioterapia, pero digamos que no. Hay estudios y hay artículos publicados con otras sustancias de infiltración en los mismos queloides, pero no sé, como que ninguno es definitivo para la ayuda. No sé qué diga el doctor Galán. Sí, el queloide pues ya por definición digamos que es de difícil manejo. Yo igualmente hago las infiltraciones y eventualmente una revisión de la cicatriz si acaso se justifica y en caso de que la haga hacer infiltraciones en forma temprana para en la medida de lo posible evitar la recidiva. Y como bien decía Jorge, la radioterapia para casos muy, muy severos en que en la infiltración sirve y la cirugía tampoco. A veces uno ve pacientes quemados con grandes extensiones de queloide y ahí sí, o sea, para nada sirve la infiltración, entonces ahí sí sí se hace la radioterapia. Listo, muchas gracias doctores y Daniela por solucionar las preguntas que teníamos. Nuevamente agradecer a todos los asistentes por la participación. Esperamos seguir contando con las charlas que tengamos más adelante.
No olviden llenar el link de asistencia y responder si están interesados en alguno de los cursos de nuestro patrocinador, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Parsi. Que pasen excelente noche y muchas gracias. Hasta Mucho luego y gusto. gracias a todos. Gracias, hasta Bueno, luego. Gracias. Bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta gracias. luego, que tengan buena noche y gracias a todos. Gracias, Bueno, hasta hasta luego. luego, que estén muy bien. Feliz noche, muchas gracias.